Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Merchán Laguna, soy de la Universidad Unimandalena y vengo a hablarles sobre conceptos básicos de la estadística y organización de datos. La estadística es una ciencia de recopilar, procesar, interpretar datos, es ciencia de datos de nuestra vida diaria, nos bombardea constantemente con la estadística, gestión, economía, clima, calidad del producto, audiencia televisa. Necesitamos una estadística que tome un curso básico para analizar toda esta información, pero el valor de la estadística va más allá de estos ejemplos. La estadística es importante en muchos campos de la ciencia, desde la medicina hasta la economía, pero sobre todo creemos que es importante interpretar los hallazgos científicos, leer, interpretar los datos, procesar, razonar, resumir, comprender el significado de los datos. Entonces es una herramienta útil. Es la ciencia de recoger, calificar, describir y analizar datos numéricos que sirvan para reducir conclusiones y tomar una decisión de acuerdo a esos análisis. La estadística se divide en dos grandes áreas: estadística descriptiva o deductiva. Se dedica a la recolección y clasificación y ordenamiento de datos. La estadística inductiva o diferencial, que interpretan los datos recogidos en la primera etapa y se obtiene la conclusión a partir de ellos. Aclaramos algunos conceptos relativos a términos que debemos utilizar: población, muestras, variable estadística, variable cualitativa, variable cuantitativa y dato. Organización de datos. A medida de la recopila de información, se obtiene una gran cantidad de datos que se muestran en forma resumida en tablas denominadas de frecuencia. Como saben, la estadística descriptiva se encarga de organizar, presentar, explicar datos recopilados para que luego se puedan extraer información de ellos. El objetivo de la reducción de datos es organizar los datos de maneras significativas para relevar sus características esenciales, facilitar el análisis específico, el tamaño de la muestra inferior a 30. Los datos pueden procesarse individualmente, en este caso se organizan sin agrupar, datos no agrupados. Sin embargo, si la muestra es grande a 30, pueden hacerlo de esta manera. Es costoso, por lo que se realizan algún tipo de agrupación preliminar para procesar los datos correctamente. En este último caso se denomina datos agrupados. Bueno, yo por aquí hice un trabajo, entonces les voy a explicar cómo se utiliza la estadística y la tabla de frecuencia. Se seleccionaron 30 personas que deberán facilitar cómo se recogieron los datos y cómo se seleccionó la muestra. Seleccionar una muestra mínimo de 30 personas. Los 30 datos se deberán especificar cómo se recogieron los datos. Se cogieron los datos, respuesta, se cogieron los datos en una encuesta realizada de los trabajadores, en una sísmica. 10 del área administrativa, 10 del área de mantenimiento y 10 de operaciones. ¿Cuál es la población? La población pues son los trabajadores que trabajan en la sísmica. ¿Cómo se representa la recolección de datos? En la edad, en el género, en el estado civil, en la escolaridad, en prácticas de algún deporte, en consumo de alcohol, si fuma, etcétera. ¿Cómo se determinan? La población pues son los trabajadores de la sísmica o de la empresa. La muestra, ¿qué es la muestra? Pues son los 30 encuestados, que serían el área administrativo, el área de mantenimiento y el área de operaciones. ¿Cuál es la variable del estudio? La variable del estudio son el perfil o los trabajadores central de la sísmica o ya puede ser de la empresa. Los tipos de la variable: cualitativa nominal, debido a que se presentan resultados numéricos que no admiten un criterio de orden. ¿Cómo construir la tabla de frecuencia? Pues a la medida de la edad, mayores de 18 a 20, de 30 a 39, de 40 a 50, y ahí se sacan los porcentajes. Después se saca la media, la mediana, la moda.
¿Y cómo se determina el rango, la variable y la estándar? Se saca el rango de... se saca el rango y se saca la variable, la desviación y todo eso a la tabla de frecuencia. De ahí se sacan las 3 conclusiones relevantes a la estadística, que ya eso pues es de la sísmica o de la empresa.